Hechos 10. Cornelio, Pedro, y la conversión de los gentiles. A. Dios lo habla a Cornelio sobre Pedro. 1:1-2. Cornelio, un gentil que servía a Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Había en Cesarea un hombre. Cesarea era una ciudad mayormente romana en la orilla del Mediterráneo en Judea. Fue el cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Los arqueólogos han descubierto una piedra de un edificio en Cesarea con el nombre Ponto Pilato inscrito en ella. B. Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Cornelio era un oficial en el ejército romano. Un judío patriótico de aquel día naturalmente le disgustaría o incluso lo odiaría. 32 de estas cortes italianas estaban estacionadas en las diferentes provincias del imperio. Estaban compuestas de voluntarios italianos y fueron consideradas las tropas romanas más leales. Lenski, como era un siervo tan leal de los opresores de Israel, casi cada judío patriótico de ese día naturalmente tendría prejuicios contra Cornelio. Sé piadoso y temeroso de Dios. Sin embargo, Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que oraba a Dios siempre y que hacía muchas limosnas a los necesitados. Y, como un romano típico, había sido expuesto a los dioses romanos Júpiter, Augusto, Marte, Venus, etc., pero encontró que habían sido expuestos a los conceptos iluminados del judaísmo y se habían vuelto devotamente monoteístas. Jugues. 2. Cornelio estaba en la categoría de lo que los judíos llamaban temerosos de Dios, temeroso de Dios. Estos fueron gentiles que amaban al Dios de Israel, simpatizaban y apoyaban la fe judía. Sin embargo, no se convirtieron completamente en judíos en su estilo de vida y circuncisión. 3. Los judíos de esa época respetaban y apreciaban a estos gentiles temerosos de Dios, pero no podían realmente compartir su vida, sus hogares y su comida con ellos porque en realidad eran gentiles y no judíos convertidos. D. Y oraba a Dios siempre. Debido a la forma en que se describe la vida y el corazón de Cornelio, vemos a un hombre que obviamente tenía una verdadera relación con Dios. Al mismo tiempo, él no era parte de la cultura principal judía. 2, 3-6. Dios envía a un ángel para decirle a Cornelio que busque a Pedro. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día. No se nos dice aquí específicamente que Cornelio estaba orando, pero era la hora 9, 3 de la tarde. Esta era la hora de costumbre de oración para los judíos. También, como Cornelio le relató el incidente a Pedro en Hechos 10:30, dijo específicamente que estaba a la hora 9 mientras oraba en mi casa. B. Este vio claramente en una visión, un ángel de Dios. Esto no fue un sueño, ni tampoco sucedió realmente. Esta fue una visión que vino en el ojo de la mente de Cornelio. A la vez, fue tan vívida que Cornelio diría más tarde, se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Hechos 10:30. C. Cornelio, es significativo que Dios le habló directamente a Cornelio, aún llamándolo por su nombre. También es significativo que Cornelio respondió con un temor de lo celestial y santo, atemorizado. Esto muestra que Cornelio tenía una verdadera relación con Dios. De haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Probablemente, Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro. Pero sabía que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera, y podía confiar en que Dios estaba hablando a este llamado Pedro también. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Dios envió un ángel en una visión a Cornelio, pero usó un hombre para predicarle el Evangelio. Y los ángeles pueden ayudar a conectar a los hombres con los predicadores designados por Dios. Nunca se les permite hacer más. Lenski. 3, 7 a 8. Cornelio obedece la orden de Dios y envía por Pedro. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. A Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado. Aparentemente, la fe de Cornelio era contagiosa y había unos de su casa y bajo su mando que también honraban al Dios de Israel. D. La visión de Pedro del gran lienzo. 1, 9 a 10. Pedro en la azotea de Simón el curtidor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, mientras Dios habló a Cornelio, y Cornelio envió a los mensajeros para llamar a Pedro, Dios también habló a Pedro. Y, típicamente, así es como Dios opera. Él habla a varias personas de un asunto, no solo a una. Así se provee la confirmación, y de la boca de 2 o 3 testigos se establece un testimonio. 2 hombres están a 30 millas, 48 kilómetros, de distancia. Deben ser reunidos para que puedan encontrarse, mientras Jope está ocupada con su comercio, y Cesarea con sus grandes intereses de envío, y no sabrán nada de lo que está sucediendo. Dios entre las sombras cuidando a los suyos, envía al ángel a Cesarea, y le concede el trance estático en Jope. Así fueron reunidos. Morgan. B. Pedro subió a la azotea para orar. En esa cultura, la azotea se usaba normalmente como una especie de patio. No había nada extraño en que Pedro subiera a la azotea para orar. C. Y tuvo gran hambre. Esto sucede a menudo durante la oración. Las distracciones en nuestro cuerpo vienen mientras intentamos dirigirnos a Dios. Sin embargo, Dios usó estas distracciones para hablar a Pedro, mientras le sobrevino un éxtasis. 2, 11 a 16. La visión de Pedro. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pedro vio todo tipo de animales kosher y no kosher, exhibidos prominentemente sobre un trasfondo como un lienzo, un gran lienzo, que atado de las 4 puntas. Entonces Pedro oyó un mandato: levántate, Pedro, mata y come. Y, cuando Pedro tuvo gran hambre, y quiso comer mientras oraba, sin duda lo consideró una distracción. Mas Dios lo usó para hablarle a través de una visión en cuanto a la comida. Quizás su hambre le hizo poner más atención. B. Le vino una voz. No sabemos exactamente cómo fue esto para Pedro. Es poco común que Dios hable con voz audible. Con más frecuencia, Dios habla a nuestro hombre interior. Como una visión puede ser vista por el ojo de la mente, aún así podemos oír la voz de Dios con el oído de la mente. Y Dios no necesita que las ondas sonoras lleguen al tímpano para hablar a un hombre. Cuando le complazca, puede hablar directamente a la mente de uno donde se interpretan las ondas sonoras. Lovett. Levántate, Pedro, mata y come. Obviamente, esto iba en contra del compromiso de Pedro como judío, lo cual era nunca comer nada que no fuera kosher. Seguramente entre todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo había animales incluidos que no eran kosher. D. Señor, no. La respuesta de Pedro fue absurda y, a la vez, muy típico de nosotros. Dijo no a su Señor.
La única respuesta legítima a una petición de nuestro Señor es sí. Y Pedro tenía la mala costumbre de decirle a Jesús no, Mateo 16:22, Juan 13:8. Compara la respuesta de Pedro a Dios, Señor, no, con la respuesta de Cornelio a Dios, que es, Señor. Ese día parecía que Cornelio fue más sensible a Dios que Pedro. 2. Pedro prácticamente había puesto a Dios en una caja de limitaciones, y ahora Dios iba a sacudir a Pedro para cambiar su forma de pensar. Puede hacer lo mismo para nosotros. Sacúdete un poco, mi hermano. Si eres demasiado preciso, que el Señor te prenda fuego y consume tus ataduras de formalidades burocráticas. Si te has vuelto tan inapropiadamente apropiado que no puedes cometer una apropiada impropiedad, entonces ora que Dios te ayude a ser menos apropiado, porque hay muchos que nunca se salvarán por tu instrumentalidad mientras estudias la propiedad. Spurgeon. 3. Pedro fue salvo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo, y Pedro había sido grandemente usado por Dios. A la vez, Pedro seguía siendo Pedro. Dios no lo usó porque era perfecto, sino porque iba en la dirección correcta y estaba disponible. Con frecuencia, caemos en la trampa de creer que debemos ser perfeccionados hasta que Dios realmente pueda usarnos. Volvió la voz a él la segunda vez. Dios respondió claramente a Pedro. Lo que Dios limpió, declarado limpio, no lo llames tu común, impuro, impío, inaceptable a Dios. Y, en la manera de pensar del Antiguo Testamento, había lo sagrado y lo común. Lo sagrado se hacía común cuando entraba en contacto con algo común, y solo podía volverse santo nuevamente a través de una limpieza ritual. El proceso de hacer algo santo se llamaba consagración, el de hacerlo común se llamaba profanación. 2. En este punto, Pedro creía que Dios solo hablaba de comida. Pero pronto, Dios le mostró a Pedro que realmente estaba llegando a otro punto. Esto se hizo 3 veces. Para un énfasis profundo, Dios repitió esta visión 3 veces. Pedro debía considerar esto como importante. Y, para cuando el drama se había realizado por 3ª vez, Pedro debe haber comenzado a tener la idea de que Dios estaba tratando de decirle algo, aunque no sabía exactamente qué era. Bois. 3, 17-20, Dios le hace saber a Pedro la llegada de los mensajeros de Cornelio. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, cuando terminó la visión, Pedro no había entendido todo. Eso llegó con el tiempo y ocurrió cuando Dios le habló a Pedro a través de los visitantes que acababan de llegar a su puerta. Ve, le dijo el Espíritu, previamente, en Hechos 10:13 y 10:15, simplemente fue dicho que una voz habló a Pedro. Ahora, se nos dice que el Espíritu habló a Pedro. Este fue Dios, en la persona del Espíritu Santo, hablando a Pedro. 3 hombres te buscan, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En este punto, Dios no le ha dicho a Pedro que sus visitantes eran gentiles. Normalmente, un judío piadoso como Pedro no se relacionaría de esta manera con gentiles. Sabiendo esto, y conociendo la resistencia previa de Pedro, Señor, no, Dios simplemente sorprendió a Pedro con el conocimiento de que estos hombres eran gentiles. Todo lo que Pedro necesitaba saber era que el Espíritu dijo, yo los he enviado. 4, 21-23, Pedro va con los mensajeros a Cesarea para ver a Cornelio. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos,
ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, Pedro debe haberse sorprendido cuando abrió la puerta y vio a 2 siervos y un soldado, Hechos 10:7, en su puerta. Habría sabido de inmediato que no eran judíos, y se habría preguntado por qué Dios le dijo que fuera con ellos y por qué Dios los había enviado. Y la idea que Dios podía enviar y usar gentiles era completamente nueva para Pedro. Dios estaba expandiendo la mente y el corazón de Pedro. B. De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Los mensajeros de Cornelio vinieron con una invitación. Pedro debía ir a la casa de Cornelio, quien quiere oír tus palabras, por supuesto. Esto era una invitación que Pedro no podía dejar pasar, ¿o sí? Y, un gentil peor aún, un oficial en el ejército romano quería oír el evangelio de Pedro. Pedro nunca había hecho algo así antes. ¿Cómo responderá? Haciéndoles entrar, los hospedó. Podemos ver el cambio en el corazón de Pedro por la manera en que haciéndoles entrar, los hospedó. Los hospedó es literalmente entretener como invitado. Pedro no solo les dio una habitación a estos visitantes gentiles, los entretuvo como invitados bienvenidos, y lo hizo contra todas las costumbres del pueblo judío de ese día. Y normalmente, un judío habría dicho, bueno, es un placer conocerlos, pero necesitan quedarse aquí afuera en la calle. No pueden entrar. O podría haber dicho, si van más adelante por la calle, encontrarán una posada donde pueden quedarse. Ningún judío ortodoxo invitaría a gentiles a quedarse en su casa. No se habría sentado en la misma mesa con ellos. No tendría convivio con ellos. Era prohibido. Bois. 2. Al entretener a estos invitados gentiles, Pedro fue en contra de las costumbres y tradiciones de Israel, pero no en contra de la palabra de Dios. Posiblemente, en este mismo momento, Dios llenó el corazón de Pedro con un entendimiento de que, aunque el Antiguo Testamento decía que el pueblo de Dios no debía ser como sus vecinos paganos, también decía que Dios quería que su pueblo fuera una luz para sus vecinos que no conocían al Dios verdadero. 3. Creo que los ángeles rodearon aquella casa esa noche, con el curtidor menospreciado como un discípulo, el gran apóstol, los 3 gentiles mientras se quedaron allí. Morgan. D. Al día siguiente, se fue con ellos. Pedro extendió el amor a sus vecinos gentiles, en obediencia a lo que Dios le dijo que hiciera. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Supongo que él anticipó lo que sucedería y el malentendido y la oposición que resultaría, y juzgó que cualquier cosa a la cual Dios le estaba dirigiendo, sería mejor tener algunos de los otros judíos allí para verificar el resultado. Bois. 2 siglos atrás, otro judío había venido a Jope con un mensaje solemne de su Dios, que fue encargado para llevarlo lejos a los gentiles. Jonás, el profeta, tomó un barco de Jope y rehusó obedecer al llamado divino. Guideline. 3. Jonás huyó del llamado de Dios, pensando que podría escapar del Señor, y no compartió el corazón de Dios por los perdidos. Pedro estaba dispuesto a reexaminar sus tradiciones y prejuicios a la luz de la palabra de Dios, y compartió el corazón de Dios por un mundo perdido. Algunos son más como Pedro, otros como Jonás. C. El encuentro de Cornelio y Pedro. 1. 24-26. Pedro llega a la casa de Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cornelio los estaba esperando. Cornelio tenía mucha fe en Dios. Él esperó por la llegada de Pedro, sabiendo que como Dios lo motivó a llamar a Pedro en primer lugar, Dios llevaría a cabo el plan. Y Cornelio envió siervos a buscar a un hombre que nunca había conocido, para poder conocer a este desconocido.
Solo sabía que el hombre era un judío piadoso, quien por tradición no tendría nada que ver con un gentil como Cornelio. A pesar de todo eso, Cornelio los estaba esperando en fe. Salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio no conocía a Pedro, pero debía haber pensado que era un hombre especial de Dios, así que postrándose a sus pies, adoró. Esta reacción fue entendible, aunque incorrecta. Pedro corrigió a Cornelio diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Si Cornelio no debía dar tal reverencia a Pedro, tampoco Pedro debía recibirla. Y, significativamente, cada vez que en la Biblia se ofrece adoración a hombres o ángeles, como en Apocalipsis 19:10, es rechazada. Pero Jesús recibió tal adoración libremente, Mateo 8:2, 9:18, 14:33, 15:25, 28:9. Esto comprueba que Jesús es más que un hombre y mayor que cualquier ángel, Lucas 4:8. 2. En la Gran Catedral de San Pedro en Roma, hay una estatua enorme de Pedro, donde la gente viene y besa el dedo de la estatua. Esta es una reverencia inmerecida e inapropiada hacia cualquier hombre o ángel. Casi quisiéramos que Pedro visitara la catedral que lleva su nombre y corrigiera amablemente a esas personas. 3. Pedro y Cornelio se honraron mutuamente. Pedro honró a Cornelio viniendo desde Jope para verlo. Cornelio honró a Pedro postrándose ante él. Hicieron como Pablo después escribió, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, Romanos 12:10. 4. Pedro se negó a ser tratado por Cornelio como si fuera un dios, y a tratar a Cornelio como si fuera un perro. Stat. 2, 27-29, entrando en la casa de Cornelio, Pedro explica por qué vino. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entró. Este es uno de los pasajes más cortos pero más importantes de esta sección. Pedro entró en la casa de un gentil, algo que las costumbres y tradiciones judías prohibían estrictamente. Al entrar en la casa de un gentil, Pedro mostró que su corazón y su mente habían cambiado, y que había aprendido la lección de la visión del gran lienzo. Y el tema principal de este capítulo no es tanto la conversión de Cornelio como la conversión de Pedro. Stat. Y les dijo, Pedro explicó por qué él, un judío piadoso, quien también era cristiano, había entrado en la casa de un gentil. Así, él explicó el mensaje que recibió en la visión, reconociendo que Dios no solo, ni tampoco principalmente, estaba hablando sobre la comida en la visión, a ningún hombre llame común o inmundo. Y, al decir, a ningún hombre llame común o inmundo, Pedro entendió que la visión se trataba de personas, no comida. Pero el principio también aplica a la comida. Entendemos que los creyentes no tienen la obligación de mantener una dieta kosher. La forma en que comemos puede ser mejor o peor desde una perspectiva de salud, pero no nos hace más justos con Dios. 2. Jesús habló de este principio. ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Marcos 7, 18-20. 3. Pablo sabía este principio. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Romanos 14:14. Así podía concluir, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:16:17. 4. Sin embargo, la conexión entre las personas inmundas y comidas inmundas era importante. La idea de la comida no kosher estaba estrechamente relacionada con la gente no kosher. Fue en gran parte debido a su falta de escrúpulos en asuntos de alimentos que los gentiles eran personas, ritualmente inseguras para que un judío piadoso se reuniera socialmente. Bros. C.
por lo cual vine. Esto lo confirmó. Si Pedro no hubiera recibido esta visión, nunca habría viajado con estos mensajeros gentiles. Dios tuvo que preparar el corazón de Pedro con la visión antes de que Pedro viniera. 3. 30 a 33. Cornelio explica por qué envió por Pedro. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oraba en mi casa. Sin duda, Cornelio oró para acercarse a Dios en general, o específicamente para que Dios enviara al Mesías. Dios contestaría a través del Evangelio que Pedro trajo a Cornelio. B. Estaba en ayunas. La intensidad de su oración era evidente. Él buscó a Dios tan intensamente que por un tiempo, la comida se volvió menos importante. Él buscó a Dios diligentemente y Dios se reveló a Cornelio. Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Es interesante notar que aunque Cornelio no era cristiano en el sentido de que aún no había sido regenerado o nacido de nuevo, en este caso Dios oyó su oración y recordó su generosidad hacia los demás. D. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro estaba viviendo el sueño de un predicador. Su audiencia estaba atenta y bien preparada por el Espíritu Santo. Y el mensaje que Pedro estaba a punto de predicar tenía gran preparación. Pedro fue preparado por el Espíritu Santo, y los que estaban en casa de Cornelio fueron preparados para oír el mensaje que Pedro trajo. Nuestra bendición es aumentada grandemente cuando nos preparamos para oír la palabra de Dios. 2. Cuando vas a la iglesia, ¿quieres recibir un buen mensaje? Si así es, la mejor manera es venir con un corazón preparado. Sé que el predicador también debe estar preparado. Pero cuando Dios prepara al mensajero y a los que están para oírlo, entonces suceden cosas tremendas. Bois. 4. 34 a 43. El breve sermón de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este es el fundamento para la comprensión de Pedro de que el Evangelio ahora debería ir a los gentiles. Esta declaración va completamente en contra del pensar judío prevaleciente en aquel tiempo de que Dios sí mostraba parcialidad hacia los judíos y contra los gentiles. En esencia, muchos judíos de la época de Pedro pensaban que Dios amaba a los judíos mientras odiaba a los gentiles. Y, según William Barclay, era común que un hombre judío empezara su día con una oración dándole gracias a Dios que no era un esclavo, un gentil o una mujer. Una parte básica de la religión judía en los días del Nuevo Testamento era un juramento que prometía que nunca se ayudaría a un gentil en ninguna circunstancia,
como dar direcciones si se les pidiera. Pero llegó incluso hasta rehusar ayudar a una mujer gentil en su hora de más necesidad cuando estaba dando a luz, porque el resultado solo sería traer otro gentil al mundo. 2. Si un judío se casara con un gentil, la comunidad judía tendría un funeral para el judío y lo consideraría muerto. Se pensaba que aún entrar en la casa de un gentil hacía inmundo a un judío ante Dios. Antiguos escritos judíos nos dicen de una mujer gentil que vino a un rabí. Ella confesó que era pecadora y pidió ser admitida a la fe judía. «Rabí», dijo ella, «tráeme cerca». El rabí rehusó y simplemente le cerró la puerta en su cara. 3. Pero los gentiles podían dar de malo tanto como recibían de los judíos. Gentiles despreciaban a los judíos como tradicionalistas extraños, y creían que eran conspiradores malvados que adoraban a los cerdos. Pensaron, los judíos se niegan a comer puerco, así que deben adorar a los cerdos. 4. Todo esto cambió con el esparcimiento del Evangelio. El cristianismo fue la primera religión en ignorar las limitaciones raciales, culturales y nacionales. Cuando los judíos mostraban este tipo de parcialidad, no estaban siendo fieles al corazón de Dios revelado en el Antiguo Testamento. La idea de que Dios no hace acepción de personas también es declarada en Deuteronomio 10:17 y 2 Crónicas 19:7, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Deuteronomio 10:17. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La intención de Pedro no fue implicar que hombres como Cornelio ya estaban bien con Dios y no necesitan convertirse en cristianos. En cambio, el punto es que no necesitan sentirse excluidos de Dios debido a sus antecedentes nacionales. Y, a menudo pensamos que Dios ve el color, Él solo ve el corazón. Dios no ve el estado económico, Él solo ve el corazón. Él no ve nacionalidad o grupo étnico, Él solo ve el corazón. Este es Señor de todos. Esta es una frase poderosa que muestra la deidad de Jesús. Pedro nunca podía decir esto si Jesús no fuera, y no es, Dios. Además, es Señor de todos, es decir, tanto judío como gentil. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Notablemente, la predicación de Pedro a los gentiles fue esencialmente la misma que su predicación a los judíos. Él presentó la persona y obra de Jesucristo, con énfasis en la resurrección de Jesús y en nuestra responsabilidad ante Dios a la luz de estas cosas. Y Pedro no tenía un sermón para un grupo y otro sermón para otro. Todas las personas necesitaban ser salvas al llegar a una fe viva en un Jesucristo vivo. 2. El sermón de Pedro fue una explicación maravillosa, aunque breve y quizá condensada por Lucas, de la persona y la obra de Jesús de Nazaret. Jesús fue bautizado en identificación con la humanidad. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Jesús hizo bien y sanó, librando a los oprimidos por el diablo. Jesús hizo esto con el poder de Dios, porque Dios estaba con él. Jesús hizo estas cosas en la presencia de testigos oculares. Jesús fue crucificado. Jesús resucitó de entre los muertos, resucitó a la vista de muchos testigos. Jesús mandó a sus seguidores que predicaran el mensaje de quién es Él y qué hizo. Jesús es puesto por Dios para ser el juez del mundo entero. Jesús es el predicho por los profetas. 3. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pedro hace énfasis en su comer y beber con Cristo porque esa es una manera de decir que la resurrección de Cristo fue verdadera. 4. Nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El apóstol no tardó mucho en su discurso antes de llegar a la doctrina del juicio de todo hombre por Jesucristo. Él dice que se le ordenó predicarlo y, por lo tanto, lo predicó. Spurgeon. Todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados. El sermón breve terminó con un entendimiento de la amplitud de la promesa de salvación de Dios. Nótalo con cuidado, todos los que en Él creyeren.
judío o gentil, esclavo o libre, blanco o negro, bueno o malo, rico o pobre, todos los que en él creyeren. 5. 44 a 48. Los gentiles temerosos de Dios son llenados con el Espíritu Santo y bautizados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mientras aún hablaba Pedro, la salvación llegó cuando cada uno de estos gentiles respondió al mensaje de Pedro con fe en sus corazones, de modo que fueron realmente nacidos de nuevos mientras escuchaban y creían. Que el Espíritu de Dios nos interrumpiera de la misma manera. Spurgeon. Y, mientras escuchaban a Pedro, estas personas hicieron una transacción secreta e invisible en sus corazones con Dios, al establecer su fe en Jesucristo. 2. El momento de la salvación de una persona no es necesariamente cuando levanta una mano o pasa al frente, después de una invitación evangelística. Es más probable en el momento en que se rinden a Dios y toman con confianza a Jesús en la sinceridad de sus corazones. 3. Pedro permitió que el Espíritu Santo interrumpiera su sermón. El Espíritu Santo estaba haciendo la mayor obra en los corazones de los oyentes, y Pedro siguió la corriente. Paró y llamó para su bautismo. 4. Estos probablemente no fueron los primeros gentiles en confiar en Jesús y nacer de nuevo. Los gentiles probablemente habían recibido salvación en los 8 años desde Pentecostés, Hechos 2. Pero esos gentiles fueron salvados mientras aceptaban el judaísmo y el cristianismo. Los gentiles pueden haber recibido la salvación antes de esto, pero fueron salvados como judíos, no como gentiles. Antes de esto, un gentil ciertamente podía confiar en Jesús como el Mesías y recibir el perdón de pecados que Jesús ganó por ellos en la cruz. Pero al hacerlo, primero tenía que convertirse en judío, y luego continuar en la ley ritual judía. Llevaría ciertas coberturas para su cabeza en la iglesia, solo comía alimentos kosher, peregrinaba a Jerusalén para los días festivos y observaba docenas de leyes y rituales ceremoniales. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Su llenamiento del Espíritu Santo fue acompañado por la demostración de dones espirituales. Esto fue un llenamiento del Espíritu Santo en 2 sentidos. Primero, en el sentido de que Él mora y permanece en cada creyente. Segundo, en el sentido de un empoderamiento especial con dones y gracias del Espíritu Santo. Y, cuando hablaron en lenguas, era para magnificar a Dios, no para enseñar a los hombres. La audiencia era Dios, no el hombre, como es consistente con el principio de 1 Corintios 14:2. 2. Esto fue único. No era común en el libro de Hechos o en la experiencia cristiana posterior que los que no habían sido previamente convertidos, nacidos de nuevo, nacieran de nuevo instantáneamente y recibieran tales dones espirituales evidentes. Más fue bueno e incluso necesario en esta ocasión, mostrar que habían recibido el mismo Espíritu, la misma bendición que los apóstoles y primeros seguidores de Jesús recibieron la mañana de Pentecostés. Hechos 2. 3. Los gentiles son puestos en una posición exactamente paralela, no solo con los judíos normales, o incluso los samaritanos, quienes habían creído en Jesús, sino con los apóstoles mismos. C. Los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos. Los cristianos judíos presentes estaban asombrados. Podían haber entendido que Dios ahora estaba empezando a amar a los gentiles, pero quien hubiera pensado que Dios llenaría a los gentiles con el Espíritu Santo de la misma manera y grado que los judíos? Y Pedro hizo el punto claramente cuando notó que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. No fue solo que Dios amaba o bendecía a los gentiles que los hizo quedar atónitos. Fue que Dios amaba y bendecía a los gentiles tal como amaba y bendecía a los judíos, y lo hizo mientras seguían siendo gentiles.
demandó bautizarles en el nombre del Señor. Esto mostró su plena aceptación en la comunidad de aquellos que seguían a Jesús. Su bautismo mostró que fueron aceptados como seguidores gentiles de Jesús. Y esta entrada de gentiles en la iglesia no fue un plan nuevo, sino algo prometido mucho antes. El Antiguo Testamento esperaba el día cuando una luz brillaría en las tinieblas del mundo gentil. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, 1, 3. 2. Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que la bendición que vino por medio de él se extendería a todas las naciones. Génesis 12, 1, 4. Aquí, vemos a Jesús la mayor bendición de Abraham extendido a las naciones. 3. Recuerda la promesa de Jesús de otras ovejas que no son de este redil en Juan 10, 16. Jesús también prometió, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 32. 4. El primer gentil con que Jesús trató en su ministerio público fue un centurión romano de Capernaum. Cuando Jesús sanó el siervo de aquel centurión, declaró, vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8, 5-13. V. Debemos ver también que Cornelio era indudablemente un buen hombre, sin embargo, necesitaba a Jesús. Incluso las personas buenas, que son respetuosos con Dios, necesitan venir a Jesús como su Señor y Salvador, y poner toda su confianza en quien es Jesús y en lo que hizo por ellos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.